Continuamos con Mercedes Fernández Redondo, que nos va a hablar sobre aprendizaje de redes de computadores mediante el uso de proyectos en una titulación de videojuegos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Mercedes Fernández Redondo. La mejora docente que os voy a presentar ha sido desarrollada gracias al proyecto de innovación educativa de la Universidad Jaume I, y lo que se trataba de modificar era una asignatura de redes de tercer curso de la titulación de diseño y desarrollo de videojuegos. Los alumnos, en los 3 años de docencia que lleva la asignatura, durante el primer curso, al acabar la asignatura, no entendían la importancia de las redes en su titulación. Nos preguntaban que para qué usaban ellos las redes a la hora de programar juegos. Entonces, el objetivo que planteamos en el proyecto era el mejorar la docencia y la evaluación de la asignatura con ese fin, de que cuando los alumnos acabaran la docencia entendieran para qué les servían las redes en la titulación, la importancia de ello, y que adquirieran de manera más sencilla las competencias básicas de la misma. ¿Cómo realizar esto? Para ello hicimos 2 tipos de acción. Por un lado, cambiar el orden del temario, y por otro, insertar nuevas actividades de autoaprendizaje, como era la realización de problemas fuera del aula, el control de conocimientos teóricos y, sobre todo, la realización de un proyecto práctico en el cual podían programar un juego. En cuanto al cambio de temario, en el primer año de docencia se realizaba en 2 grandes bloques. Uno en que se veían conceptos de redes básicos y otro en el que los alumnos aprendían a programar la comunicación de entidades en red. En este caso serían jugadores. En el segundo y tercer año nos dimos cuenta que había que cambiar el orden de los temas, de manera que había temas que se explicaran, que se daban con una clase magistral, y otros temas que deberían de trabajar el alumno. En este caso, mediante proyectos en grupo y donde desarrollarían un juego en red. En cuanto a las actividades que introducimos, la realización de problemas en casa consistía en que se proponía una serie de problemas a los alumnos, estos los entregaban al profesor, los corregía y lo devolvía al alumno. Con esto lo que intentábamos era motivar que el alumno llevara el trabajo de la asignatura al día. El otro tipo de actividad fue el realizar una serie de controles teóricos a lo largo del curso. Al final lo dejamos en 3 controles. En el primero se veían los conceptos básicos de redes, en el segundo la programación de sistemas multijugador y en el tercero se veía los conocimientos de seguridad en red. La última actividad, que era la más importante, era el desarrollo de proyectos en grupo de 2 alumnos, en el que en primer lugar les decíamos que debían de programar la comunicación de entidades en red. En este caso las entidades eran los jugadores que se conectaban, por ejemplo, a servidores de red. Les propusimos que programaran los 2 modelos clásicos de comunicación en red, que era cliente-servidor. Los clientes, que eran los jugadores, se conectaban a un servidor de juego, o el otro modelo P2P, en que los jugadores, los que eran los clientes, se conectaban por parejas para jugar. Puesto que no se impartía docencia de esta parte de la asignatura, se les proporcionó como ayuda una serie de algoritmos de comunicación. En el caso de cliente-servidor, uno para el cliente y otro para el servidor, y en el caso P2P, solamente el del cliente, ya que se conectaban para jugar cliente con cliente. Una vez programada la comunicación, se les proponía programar el juego, ¿vale? Se les dejó elegir entre 3 juegos sencillos, clásicos: el 3 en raya, el hundir la flota, conocido como barcos, y el juego del ahorcado. Se les exigía unas condiciones mínimas de funcionamiento del juego. En el caso del 3 en raya, por ejemplo, debían de representar el tablero, solicitar las jugadas, volver a representar el tablero una vez hecha la jugada, y cuando uno de los jugadores ganaba, pues decir has ganado o has perdido. En el caso del ahorcado era similar, había una cadena inicial que había que rellenar cada jugador, se iban alternando la petición de jugada, y si fallaban la jugada se les descontaba vidas, ¿vale? Entonces al final ganaba el que acertaba la cadena o perdía el que había consumido el número de vidas inicial. Y en el caso de los barcos también era similar al 3 en raya,
había que representar el tablero inicial, pedir las jugadas a los jugadores, representar el estado del juego en cada momento, y una vez que uno hubiera acertado todos los barcos, pues has ganado o has perdido. En cuanto a la evaluación final de la asignatura, el 50% de la nota venía fijado para actividades de evaluación continua. Nosotros lo repartimos entre las actividades en función de su dificultad y de la duración. Así, al final, los test y problemas eran el 15% de la nota, las actividades de laboratorio, que eran semanales, era el 25% de la nota, y la realización del proyecto el 10%. Como resultado del proyecto, era una asignatura que la gente asistía bastante a clase, el índice de aprobados era muy alto, y lo que queremos que conseguimos, a pesar de eso, es que los alumnos estuvieran más motivados a trabajar semanalmente en la asignatura y que hubiera una evolución a lo largo del curso. Como prueba de ello, pues podemos ver la representación entre la nota obtenida en el examen final y la evaluación continua, que en los 2 últimos años en los que se introdujo el proyecto sí que era muy similar, mientras que en el primer año la nota del examen era mucho más baja. Luego también tenemos el índice de aprobados, ya he dicho, que desde el principio era muy alto, no había suspensos en los 3 años que llevamos de asignatura, y los no presentados que aparecen ahí realmente son alumnos que empezaron a hacer las actividades de evaluación continua, pero no las acabaron y decidieron no presentarse el examen. Y para acabar, como conclusiones, pues pensamos que sobre todo hemos motivado al trabajo de los alumnos continuado, el índice de aprobados sigue siendo muy alto, y creemos que es una experiencia que es transferible a cualquier otra asignatura. Y muchas gracias, eso es todo.